Hablando de otro tema muy importante dentro de pues las operaciones de una empresa, y es necesario tener en cuenta el aspecto ambiental. Muchos de nosotros creo que nos hemos olvidado del aspecto ambiental cuando operamos o cuando empezamos las operaciones de nuestras empresas, de nuestros emprendimientos. Actualmente el tema de los aspectos ambientales está tocando fondo, dado que pues debido a la relevancia y a la importancia tanto la posición de las empresas, perdón, de las entes, de las entidades fiscalizadoras, se está volviendo muy importante. Uno, por volverse una empresa sostenible en el tiempo, cumpliendo con los ODS, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cumpliéndose o certificándose como una empresa ecológico. Entonces, en función a ello, pues vamos a ver uf, algunos aspectos e impactos ambientales. Parece que ya, continuamos. Primero, para continuar, vamos a hacer un ejercicio de inicio. Eh, Espero que los que están aquí en esta charla, que son 22 personas, puedan hacer una breve descripción de una idea de negocio o emprendimiento. Uno, les voy a dar una pequeña pauta, bajo más o menos este esquema de inicio, definición, plan y desarrollo. ¿Por qué? Porque en función a ello vamos a determinar algunos aspectos, algunos impactos. Vamos a dar 2 minutos para que puedan realizar y espero contar con su participación para que puedan describir ya sea de que ustedes donde trabajen. Uy, Juan Carlos me quitó la presentación. Puedes volver a compartir. Creo que hubo un inconveniente de eso. Ok, ok. ¿Puedes ver la pantalla? Sí, ahora sí, muy bien. Ok, perfecto. Bien, le vamos a dar 2 minutos, 3 minutos para que hagan una breve descripción de esta idea de negocio o emprendimiento para poder posterior discutir un poco de cómo podemos abarcar estos aspectos e impactos ambientales. Son las 10:41, vamos a esperar 2 minutos, 10:43 para que nos den alcance de algunas ideas de proyectos o emprendimientos. Les dejo el siguiente esquema.
Y muy bien. A ver, los escucho. Me gustaría que puedan participar algunos de ustedes compartiendo sus ideas de negocio y así podamos interactuar un poquito más cada uno de nosotros. A ver si por ahí nos puede ayudar Julio Apeña, Johan Parker Marín. Que alguien nos pueda compartir su idea de negocio, emprendimiento para poder interactuar, para poder hacer la capacitación un poco más dinámica, más amena, donde todos participen. Si desean, en cualquier momento me pueden interrumpir. No hay problema y así hacemos una pequeña discusión. Pero a ver, le damos un par de minutos más, por ahí si se anima alguien. Lilian Contreras, Jesús Rojas, Salomón Roldán. Bien, para continuar. Espero por ahí lo estén realizando y pues me puedan seguir en este proceso. Vamos a continuar. Las etapas del proyecto. Hablamos de tres etapas del proyecto. Inicio, definición, plan y desarrollo. Primero, para iniciar nuestro proyecto es necesario identificar necesidades. Y depende de cualquiera sea nuestra idea de proyecto, nuestra idea de negocio, es necesario identificar necesidades en función pues al mercado, en función a los consumidores, a los productores. En función a ello vamos a estimar costos, vamos a definir riesgos, vamos a establecer prioridades. Ahora, definición. Vamos a identificar los stakeholders que son los grupos de interés, vamos a asignar roles y también vamos a hacer un acta constitutiva. El plan, vamos a seleccionar aquellas plataformas, softwares, asignar los recursos humanos, recursos financieros, añadir las tareas y todo eso dentro de nuestro plan de trabajo. Y en el desarrollo, pues vamos a poner en práctica, por así decirlo, vamos a poner en acción aquellos tareas que hemos añadido, que hemos asignado, vamos a evaluar el valor de nuestro proyecto, las simulaciones. Pero mira, fíjense en este aspecto que existen o están subrayados, bueno, están en círculo algunos aspectos de cada una de estas etapas. Dentro de inicio, definir riesgos. Definición, definir recursos. Plan, identificar camino crítico. Y dentro del desarrollo, evaluación de resultados. Entonces, para nosotros iniciar nuestro proyecto es necesario irnos a lo más extremo. ¿Qué pasaría? A ver, si mi empresa es de un grifo, digamos, ya hablemos de la construcción netamente. ¿Qué pasaría si existe un derrame de aceites? Vámonos a lo más extremo. Entonces, en función a ello, es necesario nosotros definir esos riesgos y también en función a ello, plantear un plan de mitigación, un plan de contingencia. Ahora, dentro de la definición dice definir recursos. ¿Qué recursos voy a utilizar yo en caso suceda ese accidente, ese caso extremo? Recursos financieros, recursos humanos, etcétera. Entonces, es necesario definir recursos en función a lo que pueda suceder, a las predicciones que podamos tener nosotros. En función a ello, vamos a identificar el camino crítico. ¿Qué puede suceder si, digamos, existe un derrame de aceite? Bien, ¿qué hacemos? Vamos a definir, vamos a asignar recursos. ¿Cuánto nos va a costar, digamos, una membrana para, en este caso, para hacer un plan de emergencia de que el aceite no pueda salirse del área de contaminación fija o directa? Entonces, membranas, diferentes tipos de plan de contingencia, materiales, recursos materiales que vamos a utilizar. Ahora, identificar camino crítico. ¿Qué pasaría si ese plan que yo tengo no funciona? ¿Qué haría en función a ello?
Entonces, eso sería dentro del plan identificar el camino crítico. ¿Qué pasaría si no llego a cubrir, si no llego a alcanzar lo que estoy buscando? Desarrollo. En función a ello, vamos a evaluar los resultados. Entonces, las etapas del proyecto, dentro de ellas es necesario redefinir, es necesario detallar estos aspectos, estos puntos importantes para que nuestro proyecto vaya pues o se encamine de buena manera hacia adelante. Bueno, continuamos. Entonces, en función a ello, nuestra pregunta sería, ¿cuál es la huella que tú estás dejando al mundo? ¿Cuál es aquel impacto positivo o negativo que estás dejando tú con tu emprendimiento, tú con tus acciones de la vida cotidiana? En este caso, pues cada uno de nosotros, cuando hablamos de impactos, siempre estamos alineados a pensar en un impacto negativo. Pero cuando hablamos de huella que tú estás dejando en el mundo, también podríamos hablar de impactos positivos. Entonces, esta pregunta los dejo para que cada uno de ustedes, los 22 participantes que estamos aquí en esta sala, podamos reflexionar y verificar qué huella estamos dejando en nuestro mundo en función, pues, a la ecología, al medio ambiente, si es positivo o es negativo. Ahora, nuestro objetivo el día de hoy, con esta capacitación, con esta charla, con este curso, va a ser, uno, determinar la metodología para la identificación, análisis, valoración y evaluación de los aspectos e impactos ambientales relacionados con las actividades, productos, servicios en desarrollo de la actividad de la gestión administrativa, la gestión o de las actividades industriales, actividades de construcción, actividades de manufactura, actividades hospitalarias, independiente de la actividad que pueda realizar, cuáles son aquellos aspectos e impactos y cómo podemos identificarlos, analizarlos, valorarlos y en función de eso, evaluarlos. Proceso productivo. Cuando hablamos del proceso productivo, hablamos de las operaciones unitarias. Generalmente en una actividad, en este caso en una industria, vamos a enfocarnos en este caso en la construcción. Cada una de las actividades, cada uno de los procesos es una operación unitaria. Por lo tanto, cada una de estas actividades, cada una de estas operaciones unitarias van a tener un aspecto y un impacto. ¿Qué quiere decir? Digamos, eh, que nuestra actividad sea la construcción de un edificio. Ya. Y nuestra operación, una de las operaciones unitarias sería la elaboración o en este caso, de la mezcla. ¿Qué necesitamos para la elaboración de la mezcla? Necesitamos agua, necesitamos cemento, necesitamos la misma mezcladora. Entonces, estas van a ser las operaciones unitarias de por sí. La operación unitaria va a ser la elaboración o preparación de la mezcla. Entonces, los productos y los servicios que van a estar alineados con esta operación unitaria van a generar de alguna manera un impacto ambiental. El crecimiento económico está ligado con con dos aspectos, que son la producción y el consumo. Y esa producción y consumo, ¿qué es lo que generan? Generan un aumento creciente actualmente de un impacto ambiental. En este caso hablamos de impacto ambiental negativo. Pero nos preguntamos aquí, ¿es un impacto ambiental sinónimo de contaminación? Vamos a responder esta pregunta al final de la presentación y pues espero que por ahí podamos discutir esta pregunta súper interesante y podamos tener la participación de cada uno de ustedes. Y si desean participar en este momento, pues los invito adelante y así podamos tener una buena discusión. Entonces, hace un momento mencionábamos, ¿es un impacto ambiental sinónimo de contaminación? ¿O es que el impacto ambiental es diferente a la contaminación? Pues nos quedamos con esa pregunta y vamos a la final con mucho más interesante a responder a esta pregunta.
Para poder continuar, les voy a presentar un video donde pues se van a especificar algunos aspectos, o en este caso contaminaciones que hemos estado viviendo actualmente, ¿no? Y esperemos comentarios posteriores. Desde el mundo científico y medioambiental. ¿Me confirmas, Juan Carlos, si se puede escuchar el video, por favor? ¿Y se escucha? Ok, perfecto. Se da una alarma por haber encontrado una nueva gran isla de residuos plásticos. Se trata de la segunda mancha de basura detectada cerca de las costas de Chile y Perú, cuya extensión se estima en más de 2 millones de kilómetros cuadrados. El cúmulo de residuos se asemeja al tamaño de México, supera en 1,5 veces el territorio del estado de Texas y en 4 veces más que el Reino Unido. La ONU estima que casi en cada 3 kilómetros cuadrados de océano hay 46.000 piezas de plástico de varios tamaños. 9 de cada 10 personas en el mundo respiran un aire contaminado. Eso según un informe de la Organización Mundial de la Salud presentado hoy. Varias toneladas de peces muertos han sido descubiertas en un lago de Río de Janeiro cercano a la futura ciudad olímpica. Pertenecen a la especie tilapia y los encontraron muertos este jueves en medio de botellas, plásticos y otro tipo de basura. Millones de personas en Estados Unidos respiramos un aire malo para nuestra salud. Eso es lo que asegura un informe de la Asociación Estadounidense de Bermeja, en donde desde hace más de 2 semanas se vienen presentando emergencias ambientales por cuenta de un derrame de más de 22.000 barriles de petróleo. La tragedia se registra en 2 ríos del municipio de Puerto Libertador, en Córdoba. Miles de peces muertos flotan por las aguas de los afluentes. Las autoridades investigan qué originó el desastre ecológico y no descartan decretar inclusive la emergencia ambiental. Johan Díaz. Hay alerta ambiental en el humedal Jaboque en Bogotá por cuenta de una extraña sustancia que llegó al espejo de agua y afecta a la flora y la fauna de la zona. Una treintena de bolsas de plástico y otros restos no biodegradables han sido encontrados en el estómago de una ballena muerta la semana pasada. Costas de República Dominicana llega una imagen desoladora para nuestro planeta. Es una ola inmensa. Miren ustedes, plásticos y otros desechos flotando en el mar. Ecocidio se está registrando en una presa de Jalisco. En sus aguas flotan miles de peces, pero ¿sabe qué? Flotan muertos, probablemente por desechos tóxicos. Aquí les... En el aire que respiramos. Bien, me gustaría que por ahí puedan participar respecto a qué es lo que vieron en el video. Un comentario respecto a lo que acaban de ver. Johan Parker nos dice inicio, investigación de mercado. Perfecto, discúlpame Johan, no lo vi ese momento. Dice investigación de mercado, definición, incluir la definición del producto al público, irá dirigido las propuestas, plan, realizar un FODA, correcto. Desarrollo, comenzar a diseñar y desarrollar el producto o servicio que se va a ofrecer. Excelente, contaminación, nos dice Johan Parker. Correcto, vemos contaminación. En este ámbito vamos a... Un segundito, por favor. Ya, vamos a continuar. En este ámbito hablamos de la ISO 14001, que pues en el año 2015 nos habla en el literal 3.2.2, nos habla de aspectos ambientales. ¿Qué es un aspecto ambiental? ¿Qué es un impacto ambiental? Pues cuando hablamos de contaminación ambiental, ya como vimos en el video, actualmente dependiendo de la actividad que estamos realizando, pues estamos generando contaminación a gran escala en diversas partes, en diversos aspectos dentro del ambiente. Pero entonces vamos a definir qué es un aspecto ambiental. Un aspecto ambiental es el elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente. Estos aspectos van a ser directos o indirectos y se van a evaluar para determinar el grado de impacto ambiental que éstas pueden generar.
Por ejemplo, un aspecto puede ser el uso de recursos naturales. En este caso, específicamente el consumo de agua, por ejemplo, para la mezcla de concreto o para la limpieza del equipo de maquinarias. Otro aspecto va a ser la emisión de gases contaminantes en este proceso de construcción, demolición, ya sea, por ejemplo, las emisiones de dióxido de carbono, monóxido de carbono y otros contaminantes que van a provenir de las maquinarias pesadas en las obras como las excavadoras, grúas, y etcétera, para que puedan realizar las operaciones correspondientes. Ahora, en la generación de residuos sólidos van a ser considerados otro aspecto, en este caso residuos de construcción y demolición, ya sean escombros, maderas, vidrios, metales, que puedan generar un impacto si no se gestionan adecuadamente. Entonces, la contaminación del suelo y del agua van a estar determinados también por un aspecto que vendría a ser los derrames de combustibles, aceites de las maquinarias que pueden contaminar de manera directa o indirecta los suelos y las fuentes de agua cercanas. El ruido de la misma forma. El ruido es un aspecto que va a generar o que va a estar generado por las obras de construcción, las de perforación, excavación, maquinarias pesadas, que van a afectar a las comunidades cercanas. Y en función a estos aspectos, nosotros vamos a determinar cuáles son los impactos. Entonces, vamos a definir de igual forma, de acuerdo a la ISO 14001, en el inciso 3.2.4, ¿qué es un impacto ambiental? El impacto ambiental va a estar determinado por los aspectos, que quiere decir que va a ser un cambio en el medio ambiente, ya sea positivo o negativo, positivo o adverso, que resulta total o parcialmente de un aspecto ambiental. En este caso, un impacto ambiental va a ser aumento de la contaminación del aire, lo que puede afectar la salud. Esto va a estar determinado, por ejemplo, bajo el aspecto de generación de residuos sólidos, por ejemplo, puede ser. De la misma forma, la contaminación de los ríos, lagos y aguas va a estar determinado por el resultado total o parcial de la generación de los residuos sólidos. Entonces, en función a ello, pues vamos a tener un control operacional. El día de ayer mencionaban en la parte de controles de seguridad, mencionaban de la misma forma este triángulo, que es los controles operacionales. Primero vamos a definir qué es un control operacional en el caso de aspectos e impactos. Pues un control va a ser aquellas prácticas o aquellas actividades que aseguran o que van a asegurar el nivel permitido, la disminución o que se eviten en este caso los impactos ambientales ocasionados por los aspectos ambientales significativos. Un aspecto ambiental significativo puede ser que genere una o más impactos ambientales significativos de la misma forma. Ahora, los controles pueden incluir controles de ingeniería y procedimientos y también pueden estar implementados siguiendo una jerarquía que pueden usarse solos o combinados en este caso. Primero tenemos la de eliminación. La de eliminación sería si nosotros tenemos una excavadora, por ejemplo. Si tenemos una excavadora y nos genera un impacto, lo primero o el más eficaz que se generaría sería la eliminación de esta maquinaria. Si no se puede la eliminación o si no es posible o si en este caso es necesario su uso de esta excavadora dentro de las operaciones, de esta manera se puedan llevar eficazmente los procesos, pasamos al siguiente, que es la sustitución. Pero ¿qué pasa si no se puede sustituir esta maquinaria? No se puede, puede ser por costos operacionales, que la empresa no pueda cubrir una máquina que pueda generar menos ruido, por ejemplo, o entonces la sustitución no es posible. La ingeniería. En este caso se pueden implementar áreas donde se pueda realizar el control del ruido, por ejemplo. Entonces, en función a eso, se va a determinar pues los controles que puedan incluir en el proceso de control operacional. Pero existen dos
dos pasos más, podríamos llamarlo de esa forma, la administrativa, ley de protección, que pues considera de alguna forma la administrativa. ¿Por qué? Porque en este caso se les puede capacitar a los personales respecto al uso de estas maquinarias, respecto a la vida útil, porque en muchos de los casos, pues las maquinarias suelen usarse 3, 4, 5, 6, hasta más años, pero la vida útil solo es de 1, 2 años. Entonces, el ruido va a ser mucho más fuerte. En este caso, es necesario que se les pueda informar al personal sobre los ECAs, por ejemplo, los límites máximos permisibles en cuanto a ruido, etc. Y en función a ello también conocer las normas en función al uso de las maquinarias. Estas maquinarias deben estar certificadas por el INACAL, por ejemplo. Entonces, si no están certificados y no están debidamente controlados o debidamente administrados en función a su vida útil, pues también va a generar un control operacional efectivo. Y en función a ello vamos a generar pues un control de protección nosotros para generar, para poder o verificar una implementación eficaz de control operacional. Bien, vamos a continuar. Criterios de significancia. Para hablar de impactos y aspectos ambientales, es necesario verificar los criterios de significancia. Dentro de los impactos ambientales, pues tenemos la identificación, los estudios y la evaluación. Y ahora, una vez comprendidos estos aspectos ambientales, vamos a evaluar los criterios de significancia de los aspectos, perdón, de los impactos ambientales. Uno, la magnitud del impacto. ¿Qué tan leve o qué tan grave es el impacto que nos está generando esa actividad, esa maquinaria, esa operación unitaria en las cuales estamos evaluando? La severidad del impacto. Si nosotros tenemos, como ya mencionaba en el ejemplo anterior, una excavadora que genera ruido, ¿cuál es el impacto que se va a generar en este caso? El impacto pues va a generar molestias en el área circundante donde se está operando. Lo otro va a generar un impacto directamente proporcional en este caso, en los trabajadores, debido a la audición, debido a que le pueda generar hipoacusias y todo. Entonces, vamos en función a ello evaluar la magnitud del impacto, la severidad del impacto, la probabilidad de ocurrencia. En caso, ya no hablamos de una excavadora, hablamos digamos, de un derrame de aceite. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra un derrame de aceite? Vamos a utilizar una maquinaria, ya sea un motor, por ejemplo. Entonces, en función a ello, en función a la vida útil que pueda tener, a las condiciones en las cuales se encuentra esta maquinaria, vamos a evaluar cuál es la probabilidad de ocurrencia de este accidente, cuál es la probabilidad de que ocurra un derrame de tal o cual sustancia. En función a ello, pues el impacto ambiental. ¿Cuánto es la duración del impacto? El costo de cambiar el impacto. En este caso, la duración del impacto, por ejemplo, hace un momento les mencionaba un ejemplo del derrame de Repsol que ocurrió en Lima. ¿Cuánto es la duración del impacto? Imagínense que a la actual fecha todavía existe el impacto de Repsol. Entonces, ¿cuánto? Y probablemente esta va a seguir en los próximos años, 2025, 26, 27, porque esta tiene que remediarse por lo menos en un 90% para que se pueda decir efectivamente se ha tenido una recuperación del espacio, se ha tenido una recuperación del área pública, del hábitat. Entonces, en función a eso, vamos a determinar los costos de cambiar ese impacto. ¿Qué quiere decir? Si, digamos, tenemos una probabilidad de ocurrencia de que exista un derrame de aceites de una maquinaria, pero si yo decido cambiar esa maquinaria por uno que tenga una mayor cobertura, que tenga digamos, un cobertor que de alguna manera se ocurra un derrame de aceite pueda mitigarse, entonces, en función a ello, hacer una comparación. ¿Cuánto me cuesta a mí
hacer una recuperación de un área, de un espacio impactado, y cuánto es el costo de cambiar esa maquinaria o ese impacto. En función de ello vamos a determinar los costos, los costos de eficiencia, los costos de recuperación para determinar la significancia del impacto ambiental. Las preocupaciones de las partes interesadas. Obviamente que en este apartado ingresan a tallar pues los stakeholders, las empresas, los trabajadores, el lugar donde ha sido el impacto, el espacio, el área circundante, y en función a ello pues de qué manera esto va a afectar a la imagen pública de la organización. Si bien es cierto, si ocurre un accidente en una... Aquí vamos a dar un ejemplo bastante claro. Si aquí, por ejemplo, existe una contaminación por mercurio, que como sucedió, por ejemplo, en Ayacucho, una contaminación por mercurio, que ha generado un impacto ambiental de la muerte de 50 animales o personas que han tenido cáncer a la sangre, de desarrollo de problemas cutáneos, etcétera. Entonces, ¿de qué manera estos problemas, estos impactos a la salud y al ambiente relacionados directamente van a afectar a la imagen pública de la organización, van a afectar a que esta empresa se vea netamente comprometido con el ambiente, con el bienestar de las personas? Entonces, en función de ello, vamos a determinar la significancia de los impactos en función de los resultados, de los aspectos, ya sea totales o parciales. ¿Cómo identificamos los aspectos y los impactos? Vamos a identificar un producto, motor eléctrico. ¿Cuál va a ser el aspecto de este producto, el aspecto de esta actividad, digamos? Primero, el aspecto va a ser consumo de electricidad durante su vida útil, generación de residuos por mantenimiento, generación de ruido durante su vida útil. Entonces, en función a eso, como los impactos son los resultados parcial o total del aspecto, va a ser uno, agotamiento de los recursos, en este caso, renovables o no renovables. Ocupación del área del terreno y contaminación sónica. La cantidad, moderada y alta. En función a ello, vamos a hacer algunas observaciones. En este caso, pequeños aumentos en la eficiencia energética que van a minimizar el impacto durante su vida útil. Y de la misma forma, pues, ¿no? Con el papel y el detergente. La generación de residuos sólidos durante la vida útil en el caso del uso del producto del papel. El impacto va a ser ocupación del área del terreno, y la cantidad de impacto, podría así llamarlo, depende del consumo, de la cantidad de consumo. Y las observaciones, en este caso, que vendrían a ser una parte como un plan de contingencia, un plan, operacional en este caso, sería el papel reciclable. Por lo tanto, se podría hacer un manejo post al uso de este producto. Vamos a realizar una pequeña evaluación ambiental respecto al cambio de producción. Si nosotros cambiamos la producción medible, sí, tenemos que identificar los precios del mercado. Como ya nos mencionabas hace un momento, si nosotros utilizamos una excavadora dentro de nuestras operaciones, pero esa excavadora nos genera un impacto ambiental sónico alto, debemos hacer un cambio en la producción. Si nosotros decimos sí, es necesario evaluar los precios en el mercado. ¿Qué otro maquinaria, qué otro material, qué otro elemento nos puede servir con las mismas funciones que están dentro de los precios intervalos del mismo, que no están obviamente fuera del presupuesto de la empresa? En función a ello, se va a utilizar pues la técnica de cambio de productividad. Si no deseamos hacer un cambio debido a la distorsión de los precios en el mercado, debido a que va a generar un costo adicional, pues vamos a hacer un cambio en la calidad ambiental. En este caso, teniendo en cuenta el hábitat, del espacio donde vamos a hacer uso de esta maquinaria.
Aquí vamos a hablar de un aspecto importante que es la técnica del costo de oportunidad. Como mencionamos en este caso de la técnica del costo de oportunidad y también del costo del método del costo de reemplazo. Como mencionaba hace un momento, el reemplazo, si se encuentra dentro de las posibilidades de la empresa en comprar o en sustituir esta maquinaria en función ya sea a los precios medibles, a los precios asequibles, pues va a ser posible y va a ser un cambio dentro no solo de la operación o de la producción de la empresa, sino también dentro del cambio ambiental. Entonces, esto va a generar un valor contingente, un valor adicional para la empresa para posicionarse como aquella empresa ecoeficiente, por ejemplo. Va a influir dentro de la calidad del aire, va a influir sobre los efectos de la salud, va a influir sobre la recreación, va a influir dentro de los costos. Por ejemplo, hablamos del efecto sobre la salud. Si nosotros utilizamos una excavadora y que esa excavadora genera un efecto sónico muy grande o muy grave, los efectos sobre las personas va a ser, pues, ¿no? Enfermedades, en este caso en la audición, esto generalmente cuando se tienen efectos de ruido muy fuertes, pues estos generan náuseas, vómitos, dolor de cabeza, etcétera, que posterior puede generar pérdidas también dentro de la vida humana. Entonces, ¿de qué manera el costo de reemplazo nos va a beneficiar directamente en este apartado de los efectos sobre la salud? El costo de eficiencia en la prevención respecto a las ganancias o a las pérdidas que éstas nos puedan ofrecer. Entonces, los gastos médicos, si nosotros reemplazamos nuestra maquinaria, vamos a evitarnos, gastos de enfermedad de los operarios, costos de los médicos, capital humano, las enfermedades profesionales, por ejemplo, los costos de muchos entes o muchos detalles dentro de los efectos de la salud humana. Ahora, en la recreación, si nosotros hacemos un plan de contingencia, en este caso haciendo una reforestación del área afectada, por ejemplo, en caso sea otro el aspecto, realizamos un aspecto de recreación, por ejemplo. Vamos a evitarnos en este caso el costo de viaje, el costo de contingencia y en este caso vamos a generar una belleza escénica, biodiversidad y vamos a generar no solo un beneficio económico dentro de nuestra empresa, sino un valor contingente para la salud y el medio ambiente. Ahora, realizamos una evaluación de las entradas y las salidas. Para realizar una evaluación de los impactos es necesario evaluar las entradas y las salidas para saber en qué proceso es donde nosotros debemos trabajar en la evaluación de estos impactos. Por ejemplo, tenemos el mapeo de los procesos de las entradas. Ingresan materiales, energía, agua, componentes, etc. ¿Y cuáles son las salidas? En este caso, las salidas van a ser los productos y los servicios, obviamente, pero dentro de estas salidas no solo van a salir los productos y los servicios, claramente, sino también van a salir desperdicios, residuos, emisiones, calor, ruidos, vibraciones, que van a ser pues los aspectos que van a generar contaminación posteriormente. Entonces, nosotros al hacer un análisis detallado de las entradas y las salidas en cada uno de los procesos y de las operaciones unitarias de una actividad, vamos a saber en qué parte del proceso existen mayores desperdicios, existen mayores aspectos para posterior nosotros implementar un plan de contingencia, un plan de preventivo, etc. Matriz de los impactos, matriz de aspectos e impactos. La matriz de los aspectos e impactos ambientales va a ser una herramienta utilizada para identificar, para analizar y evaluar los aspectos ambientales de una actividad o de un proceso y los impactos asociados a ese proceso. Ahora, este análisis va a ser clave para poder establecer planes de mitigación, para garantizar el cumplimiento de las normativas ambientales, en este caso como los estándares de calidad ambiental, los límites máximos permisibles en cuanto pues, a las emisiones de residuos sólidos, emisiones de gases,
descargas de efluentes, etc. Entonces, esta parte del análisis de la matriz de los efectos e impactos van a ser importantes para los planes de mitigación y posterior, pues, un cumplimiento de estas normativas. Ahora, para realizar una matriz de aspectos e impactos, hay que tener necesario que de ciertos componentes. Uno, de las actividades. Primero vamos a identificar las actividades, los procesos que va a realizar la empresa, la organización, la industria en este caso. En función de las actividades vamos a evaluar los aspectos ambientales que van a ser estos elementos que van a interactuar con el medio ambiente, como ya se vio en ejemplos anteriores. De estos impactos, perdón, de estos aspectos ambientales, vamos a identificar los resultados parciales o totales dentro de los impactos que van a generar cambios en el medio ambiente derivados de estos aspectos identificados. En función a ello se va a determinar los criterios de evaluación: magnitud, la frecuencia, las probabilidades, las extensiones, entre otros, para evaluar la severidad, para evaluar el grado de impacto que éstas puedan tener sobre el medio ambiente y la salud humana. En función a ello se van a hacer las evaluaciones identificando los impactos significativos que van a requerir acciones correctivas y acciones preventivas y en algunos casos indemnizatorias. Aquí tenemos un ejemplo de aspectos e impactos. Tenemos, por ejemplo, dentro de la actividad, esto más o menos es de todo un aspecto de informes, recibir el programa de actividades diarias emitidos por el supervisor. ¿Cuál va a ser nuestro aspecto en este caso? Va a ser la generación de desechos no peligrosos y también el consumo de energía. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que pueda ocurrir en este caso? El nivel de deficiencia de control operacional por aspectos. Tenemos identificado como 2 y 3 respectivamente. De la misma forma está el nivel de exposición al aspecto, el nivel de exposición total, el nivel de probabilidad del aspecto o de la actividad. Ahora, una vez identificado el aspecto, vamos a identificar el impacto. ¿Cuál va a ser el impacto total o parcial de la generación de desechos no peligrosos? Uno de ellos va a ser la contaminación del suelo. ¿Y cuál va a ser la identificación, cuál va a ser el resultado del aspecto de consumo de energía? Va a ser el agotamiento de los recursos naturales por consumo de energía. Tenemos al lado un pequeño descriptor de ambos impactos, y es que dentro de la contaminación del suelo pues se van a consumir de entre 1 a 7 resmas de papel en un mes, mientras que en el agotamiento de recursos naturales por consumo de energía se van a consumir pues de 40 a 80 kilowatts en un mes. Entonces, en este caso, ¿cuáles van a ser los controles los controles operacionales respecto al aspecto y al impacto que se acaban de identificar? Uno, que el control va a ser administrativo, que quiere decir que se debe mantener la política de reuso y reciclaje de papel en casos que se aplique. Y en lo siguiente, de la misma forma, en el agotamiento de los recursos naturales por consumo de energía, también va a ser una acción de control administrativo al mantener la política de apagado de equipos cuando termine la jornada laboral o no se estén utilizando regularmente. Como ya mencionaba hace un momento, pues se tienen diferentes controles operacionales. En este caso están pues las de eliminación, sustitución, administrativos, de ingeniería y de protección. En este caso las aplicables aquí son las administrativas, pues de alguna manera debemos de identificar qué aspectos y qué impactos nos permiten tales acciones de control. Ahora, tenemos diferentes tipos de controles operacionales. Uno que vendría a ser la preventiva, la correctiva, la mitigante y la compensatoria. ¿Qué es la preventiva? La preventiva hablamos cuando se evitan o impiden cualquier impacto ambiental. Esto es previo a un accidente. Digamos, si pues se tiene una empresa de construcción nuevamente, debemos tener un plan preventivo en caso ocurran aquellos accidentes. Es previo a estos para poder evitarlos. La correctiva es post
al accidente. Son controles que permiten la recuperación total de la calidad ambiental, es la eliminación, corrección o la modificación de las causas del impacto ambiental. Y la mitigante vendrían a ser aquellos controles que van a permitir la recuperación parcial. Consta en este caso que la correctiva es la recuperación total, mientras que la mitigante es la recuperación parcial de un área en función a la calidad ambiental tiempo después de su implementación. Y la compensatoria vendría a ser los controles para indemnizar los impactos ambientales. Los controles preventivos. Por ejemplo, hablamos de controles, ejemplos de controles preventivos en función a la empresa de las que estamos tratando el día de hoy, que son construcciones, función al control de emisiones de polvo, por ejemplo. El control preventivo sería el uso de aspersores de agua durante las excavaciones, transporte de materiales, también a la instalación de barreras físicas o mallas antipolvo. Esto teniendo en cuenta también el reglamento de implementación, en este caso de los estándares de calidad ambiental, donde pues se implementan algunos equipos para los controles de emisiones de polvo como el 2.5, PM2.5, el PM10, por ejemplo, o en este caso para los controles que se pueden implementar una highball dentro de algunas áreas para que se puedan hacer los controles preventivos. Ahora, la reducción del ruido, uso de maquinaria como silenciadores, restricción de horarios de trabajo en zonas residenciales. En cuestiones de gestión de residuos, como controles preventivos, es necesario realizar la clasificación de residuos en origen para facilitar su reciclaje. De la misma forma, uso de materiales de construcción sostenibles con menor impacto. Y en la prevención de derrames es necesario hacer el mantenimiento regular de la maquinaria y equipos y el almacenamiento seguro de combustibles y productos químicos. Aquí es necesario trabajar con el INACAL en el mantenimiento regular de la maquinaria y equipos para que estos puedan estar en perfecto estado y puedan trabajar de manera eficiente. Los controles correctivos. Los controles correctivos van a implicar el uso de material en cuestiones de limpieza de derrames, por ejemplo. Va a implicar el uso de material absorbente como algunas membranas para contener y limpiar derrames de aceite o combustible, como ya mencionaba en el ejemplo anterior, de lo ocurrido, por ejemplo, en Repsol. También de la restauración de suelos afectados por contaminantes. En cuestiones de gestión de residuos mal dispuestos, los controles correctivos van a ser la recolección y disposición adecuada de escombros y otros residuos sólidos acumulados en estos sitios no autorizados. Y en cuanto a la recuperación de infraestructura dañada, el control correctivo será la reparación inmediata de las estructuras que podrían causar la contaminación, como tanques de almacenamiento, en este caso las fugas. ¿Cuáles van a ser aquellos controles mitigantes que se van a dar dentro de las operaciones de construcción y demolición? La reducción de emisiones atmosféricas, por ejemplo, el uso de maquinarias eficientes que emitan menos gases contaminantes. En este caso se va a aplicar un control operacional de sustitución en caso se pueda realizar un cambio de estas maquinarias eficientes que emiten menos gases contaminantes. La reducción de tiempo de operaciones de este equipo en espera, en este caso se debe hacer un mantenimiento controlado de acuerdo al tiempo de uso o tiempo de vida de estas maquinarias. La minimización del ruido, la colocación de pantallas acústicas para reducir el impacto del ruido en comunidades cercanas, la gestión de escorrentías. Como controles mitigantes se deben realizar la construcción de zanjas o sistemas de retención para evitar, en este caso, la contaminación de cuerpos de agua cercanos por sedimentos, en este caso por arrastres de cementos, arrastres de algunos aceites y algunos que otros escombros que puedan provenir de las actividades o operaciones de la misma actividad. También tenemos como controles mitigantes reforestación, que pues van a ser, en este caso, en las áreas degradadas por actividades de la construcción, como las escombreras, por ejemplo, o en las áreas degradadas que son cercanos a los botaderos, por ejemplo, también. La compensación de biodiversidad, en este caso se deben crear
o conservar hábitats equivalentes a especies desplazadas por las obras, es necesario tener en cuenta que para iniciar, como ya mencionaba previamente, iniciar un proyecto de inversión de diferente índole, es necesario realizar un estudio de impacto ambiental para que puedan tener en cuenta el desplazamiento de las especies, en este caso de la flora, de la fauna, perdón, para que puedan evitar este desplazamiento y de esa forma contribuir a la conservación de estos recursos, de estos hábitats. La inversión en proyectos ambientales. Apoyo en programas comunitarios de educación ambiental y conservación ecológica y de la misma forma la construcción de infraestructuras verdes. Hacemos la verificación de la eficacia. En este caso, ¿cómo podemos verificar si estos controles, tanto mitigantes, tanto de correctivos preventivos, pueden o están dando resultados positivos? Primero, lo que tenemos que hacer es definir estos indicadores de desempeño ambiental que son los KPIs. Los KPIs también en función, por ejemplo, a los impactos que estas generan. Haciendo evaluación a la calidad del aire, a los ruidos, a los residuos y al agua, por ejemplo. Vamos a establecer algunos parámetros específicos en funciones a las concentraciones de las partículas en suspensión, por ejemplo, del PM10, del PM2.5, del ruido en función a los niveles de decibelios en las áreas afectadas, de los residuos sólidos, el porcentaje de residuos sólidos clasificados y reciclados en, digamos, semestralmente o anualmente, en función a los informes realizados, a las declaraciones, el agua, la reducción en el consumo de agua por metro cúbico cuadrado construido. Entonces, todos estos indicadores nos van a permitir definir si estas controles operacionales, tanto correctivos, mitigantes, están funcionando de manera positiva o no dentro de nuestra empresa u organización. De la misma forma, es necesario la comparación de estándares y normativas. Comparar los resultados de monitoreo, por ejemplo, cuando se puedan implementar una highball dentro de un espacio para control de material particulado, por ejemplo, es necesario realizar una comparación entre antes de la implementación de esta maquinaria y después de la implementación de esta maquinaria. Entonces, en función de eso, puedes determinar si está funcionando o no estos controles operacionales en función a las normativas internacionales, como es en este caso la ISO 14001, que es la de la gestión ambiental. Realizar auditorías ambientales. En este caso también es importante tener en cuenta las metas internas de la empresa, como reducir los impactos en 50%, etcétera. Entonces, de esa forma nos van a permitir a nosotros hacer una comparación y verificar la eficacia de nuestras operaciones. Realizar auditorías ambientales. Es necesario realizar auditorías internas y también externas respecto a la implementación de estos controles y realizar y revisar, actualizar los controles. Si el control que nosotros hemos implementado no es eficaz, debe de ajustarse o debemos sustituir ese control por una más adecuada, que sea mucho más eficaz, mucho más eficiente y que pueda contribuir a la mejora de nuestros procesos dentro de la actividad que desarrollamos. Conclusiones. Pues de esta forma, la identificación de los aspectos e impactos ambientales en un sistema de gestión ambiental nos van a permitir, uno, ser ecoeficiente en nuestras operaciones. Los aspectos que van a de alguna manera significarse como causas solo pueden ser gestionadas y controladas si se encuentran en el contexto interno del sistema de gestión, pero si se ubican en un contexto interno, estas deben analizarse cuál es el nivel permitido para establecer su significancia, trabajando en este caso con las normativas internacionales y también con los ECAs y con los LMPs. Cuando aplicamos una corrección, esta va a estar dirigida al impacto. Y cuando establecemos una acción correctiva, esta va a estar dirigida al aspecto. Entonces, vamos a tener en cuenta estos dos ítems. Ahora, cuando establecemos el riesgo ambiental y sus niveles de intervención, vamos a gestionar la prevención de estos impactos. Bueno, con esto
esto vamos a concluir nuestra presentación respecto a este tema importante que vendría a ser los impactos y los aspectos ambientales dentro de las operaciones de una industria de diversa índole. Muchas gracias, espero haber contribuido al desarrollo del conocimiento y pues estoy presta a recibir sus comentarios.